¿Usted sabe qué es el salario mínimo? Pues una miseria, una dádiva. Estamos realizando un documental del salario mínimo. Bueno, surgió de una serie de temas que todos elegimos. Desconozco mucho del salario mínimo. Sé que es 50.57, que lo acaban de aumentar. El salario mínimo es el pago que reciben los trabajadores como sueldo base. El sustento se basaría en la canasta básica, que son los productos que se necesitan mínimamente para que tengas la nutrición necesaria, ¿no? Pero creo que es una mentira. Nada más informar más a la gente y nosotros mismos, concientizarnos de que hay más allá, ¿no?, de lo que estamos viviendo ahorita. Yo vivo lejos de aquí y hay muchas fábricas por donde yo vivo y creo que sí hay gente que les pagan el salario mínimo. Pero también encarnar esos números en personas o en casos, o sea, demostrar que es real, ¿no? Que no nada más es un número que dan los economistas. Creo que siempre he hecho ficción y ahora quiero hacer algo real, ahora sí que es documental. Espero que realicemos un documental lo más profesional que podamos. Digo, nunca hemos hecho un documental, entonces justo es el primero, creo que podemos experimentar y aprender bastante. Hace muchísimos años, después de la Constitución del 17, se definió la idea de un salario mínimo para pagar a los trabajadores, que es un salario remunerador. ¿Qué significa esto? Que permitía la sobrevivencia y reproducción social del trabajador y de su familia. Se estableció en la Constitución en 1917, obviamente el contexto social de México era completamente diferente al que tenemos ahorita, ¿no? La esperanza de vida, la cuestión de la población, las enfermedades, la destrucción del sistema económico a partir de la lucha de la revolución. El salario mínimo daba certeza, protegía, se acercaba más al texto, como dice la Constitución. Ahorita no está ni cercano. Entonces la canasta básica se inventó en 1987 con el Pacto para la Estabilidad Económica como unos precios de referencia, es decir, los salarios no pueden incrementarse a como se incrementa la canasta básica. Entonces este pacto para estabilizar y bajar la inflación implicaba que los empresarios se comprometían a no subir los precios de esa canasta y los trabajadores se comprometían a no pedir incrementos de salarios por encima de cómo crecía esa canasta. Debería alcanzar para entretenimiento y cultura y salud, evidentemente. Pero con toda esta gran simulación que vivimos en estos sexenios, pues solo simulamos como que alcanza para la canasta básica, porque no hay tal. Se determina en función de una canasta básica, pues sería muy fácil criticar el concepto de salario mínimo porque es muy probable que alcance para muy poco. En el artículo 90 se señala el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Esos son los atributos de suficiencia del salario mínimo. Es una aspiración a la cual se pretende llegar, el cumplimiento de los salarios mínimos, pero hay una realidad. Porque yo no creo que la gente pueda vivir con tan poquito. No. ¿Para qué te pueden alcanzar 50 pesos? Un mito que he escuchado muchas veces, a comunicadores incluso, en las noticias, en periódicos, es que el salario mínimo te debe de alcanzar para consumir la canasta básica. La canasta básica es un subgrupo de bienes y servicios que está dentro de estos 315 productos que más consumen los mexicanos y que determinan cómo se mide la inflación. Es solo un grupito de productos que ni siquiera son los que más necesitas para vivir, como su nombre lo dice, canasta básica. En la canasta básica no hay bienes como el jitomate, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son bienes que se mueven mucho.
¿Qué se compra con un salario mínimo? ¿Para qué alcanza un salario mínimo? ¿Qué sentido tiene un salario mínimo en una economía donde este es insuficiente para satisfacer este atributo de suficiencia del que hablábamos? El planteamiento es peor todavía. Y que no tiene un salario mínimo que hace. 75% de la gente está en pobreza. Pobreza bastante grave. Es decir, que no ganan ni 2 salarios mínimos diarios. Y un 25% de la población vive con menos de 10 pesos diarios. Si es que los llega a tener en la mano. Entonces es alarmante, ¿no? El salario mínimo me ha sonado desde que yo trabajé en una fábrica de plástico, que es lo más bajo del mundo que puede existir. Por eso ahorita, pues ahora sí que estoy en este puesto por lo mismo de que no alcanza. El trabajo es muy esclavizado acá en México y muy mal pagado, independientemente que el mexicano es muy trabajador. Optar por otra opción porque pues, precisamente por eso se van muchos paisanos al otro lado, porque pues en realidad aquí no lo hacen. Hay una canción uruguaya de Daniel Biglietti que dice así: hay que ahorrar para no ser pobre, un viejo peón me decía, y nunca le sobró un cobre para comprar una alcancía.